Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Seminario de Matemáticas Aplicadas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El día de hoy tenemos una charla dictada por el maestro Sebastián Gutiérrez Hernández. El maestro Sebastián es egresado de aquí de la escuela de la licenciatura en Física y Matemáticas. Él hizo una tesis muy bonita de la esponja de Menger, me acuerdo muy bien de su tesis. Estuvo trabajando bajo la dirección del doctor Balanquín y del profesor Eduardo Virueña acá. Posteriormente fue al CIMAT, allá terminó la maestría en estadística, ¿no? En matemáticas aplicadas también con la doctora Silvia Jerez. Y a partir del 2021 se encuentra haciendo el doctorado en el Instituto Tecnológico de Georgia, el Georgia Tech. Ahí trabaja bajo la dirección del doctor Hao-Min Su y del doctor Peng Chen. Durante sus estudios de doctorado se ha enfocado en temas de transporte óptimo computacional y en temas de machine learning científico, en particular aprendizaje de operadores. Y pues le damos la bienvenida a Sebastián y gracias por la plática. Gracias a ustedes por venir. Quiero que resumen esta imagen que vemos aquí abajo. Lo que hay que observar en esta imagen, primero vamos por los colores. En la parte derecha tenemos esta barra que lo que hace es graficar un potencial en el espacio. Entonces, aquí tenemos básicamente dos obstáculos, el primero aquí y el segundo acá. Y la segunda barra de color es el tiempo. En rojo tenemos el tiempo cero, que va pasando a ser en amarillo, que es el tiempo 1. En este tipo de problemas, las hipótesis que tenemos son una densidad de probabilidades inicial, que es esa densidad de probabilidad en el tiempo cero, que es una ecuación indicada aquí, y una densidad de probabilidad terminal, que es una ecuación expresada en esta parte, y el potencial. Esos son como los tres signos que tenemos. Dos densidades de probabilidad, uno que es la densidad inicial, la densidad terminal, y un potencial que puede ser, por ejemplo, de este tipo, que es un potencial físico, que está haciendo una barrera en el tránsito de una densidad de probabilidad a la otra, o podemos tener otro tipo de potenciales que van a ser de energía interna o de interacciones entre las partículas. Entonces, el objetivo de este tipo de problemas es encontrar un camino en el espacio de probabilidad que minimice una acción en el sentido físico, no en el sentido de la mecánica clásica, en la cual hacemos una integral. ¿Cuáles son las contribuciones principales del trabajo? Nuestra contribución principal es el desarrollo de la metodología PDFOX, por sus siglas en inglés, que básicamente la contribución principal clase que es muy importante, que es la de control estocástico, en la cual vamos a ver un momento cómo el problema que escribí ahora es un problema de control determinista y vamos a ver cómo... Sí. Ah,
¿Listo? Ah, sí, qué diferencia. Decía que el segundo aporte de nuestra metodología es el tipo de problemas que podemos resolver. Podemos resolver problemas deterministas, como el que mostré al inicio, o problemas estocásticos, en el cual la partícula sí está buscando minimizar la acción de su trayectoria, pero al mismo tiempo está tomando decisiones aleatorias en el trayecto. Podemos hacer un tipo de problemas que nosotros realmente estamos extendiendo, que es en la mecánica clásica. Usualmente uno minimiza la energía cinética menos un potencial, y aquí estamos proponiendo minimizar la aceleración de la partícula con un potencial. Es un problema que nadie ha podido, bueno, que no se había planteado, al menos desde nuestro conocimiento. La incorporación de interacciones entre las partículas, y todo esto desde un punto de vista unificado. Es una metodología que aplica para todo este tipo de problemas. ¿Cuál es el bagaje matemático? Primero voy a introducir lo que es la distancia de Wasserstein. La distancia de Wasserstein es una métrica en el espacio de distribuciones de probabilidad. Para el contexto de esta charla, realmente me voy a estar enfocando en el espacio de densidades de probabilidad. ¿No? Es decir, que la distribución es medible respecto a Lebesgue, o que es dominada por Lebesgue. Y vamos a definir la distancia entre dos densidades de probabilidad como la integral de x menos y, donde x y y están sampleados de una distribución de probabilidad pi. ¿Cuál es el requerimiento de esta distribución de probabilidad pi? Es que esta distribución de probabilidad pi vive en el espacio producto, es decir, si ρ0 y ρ1 son distribuciones de probabilidad en un espacio d-dimensional, pi está definido en un espacio rd por rd, y las marginales de pi son ρ0 y ρ1 respectivamente. Es decir, si yo integro respecto a x, pi me da ρ1, y si integro respecto a y, me da ρ0. ¿Okay? Ese es el problema clásico de definir la distancia entre dos distribuciones mediante la metodología de Wasserstein. Después, históricamente, esto se dio alrededor de la Segunda Guerra Mundial, esta definición por Wasserstein. Tiempo después, vinieron Benamou y Brenier, dos matemáticos franceses, y replantearon este problema como un problema dinámico, ¿no? El primero es un problema estático porque está relacionando puntos x y y sin hablar de la interacción que tienen estos dos. La definición que dieron Benamou y Brenier fue la siguiente. Yo tengo una densidad ρ0 y quiero llegar a ρ1. Entonces, lo que voy a buscar es una pareja ρ y v de densidades y un campo vectorial tal que la densidad ρ depende del tiempo, al tiempo 0 es ρ0, al tiempo 1 es ρ1, es decir, donde quiero empezar y donde quiero terminar, y la pareja ρv satisface una ecuación de transporte. Es decir, el campo vectorial está moviendo la densidad de probabilidad sin agregar ningún tipo de masa. Entonces, durante su trayectoria se mantiene siendo una densidad de probabilidad. Y ahora, ¿cuál es la restricción de este problema de optimización? Que queremos buscar el campo vectorial y la densidad, tal que cuando integramos la energía cinética, se puede pensar como energía cinética, aquí tenemos el campo vectorial, y el campo vectorial está pesado por la ubicación de la densidad de probabilidad. Es decir, que cuando combinamos la energía cinética y la densidad de probabilidad, obtenemos la energía cinética, la mínima energía cinética de transporte, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a la definición de Benamou y Brenier es entender el problema de transporte óptimo como un problema dinámico en el cual estamos moviendo una densidad de probabilidad ρ0 a una densidad ρ1, tal que en el trayecto tenemos la menor energía cinética de transporte. Es demostrado que el campo vectorial es un campo realmente independiente del tiempo. Como uno esperaría, las trayectorias de cada partícula son líneas rectas, ¿no? Si uno plantea este mismo tipo de problemas con dos partículas y uno siempre esta misma energía cinética, ¿qué es lo que va a obtener? Una línea recta, ¿no? Entonces, los resultados para este problema son conocidos. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Si ya nos decimos la pregunta, bueno, estoy minimizando la energía cinética, así como en mecánica clásica, uno puede agregar potenciales. Y decir, bueno, ¿qué pasa si ahora, en vez de solo minimizar la energía cinética, le agrego un potencial? ¿Qué tipo de potenciales? Bueno, primero, ¿cómo lo modelamos? Simplemente restando f de ρ, donde f va a tener usualmente estos tres tipos de términos. El primer término, la integral de v de ρ, es un término lineal. Este tipo de términos lineales usualmente modelan barreras físicas, como el primer potencial que mostré, donde tenemos dos montañas que no podemos cruzar. Modelarían, por ejemplo, la gravedad. Campos electromagnéticos pueden entrar como este tipo de Vs. El segundo término, que es el término no lineal o el término de energía interna, modelan, por ejemplo, cuestiones como el calor. Si queremos hacer que nuestras partículas se muevan de forma aleatoria, la forma en que podemos modelar esto es a través de un potencial no lineal o interno. Y en tercer lugar, un potencial de interacción.
en el cual las partículas van a interactuar. No digamos que estamos modelando, ρ0 es una población, ρ1 es la misma población en otra ubicación geográfica, y queremos garantizar que las partículas no se acerquen mucho porque digamos que son drones y que no queremos que choquen. Los queremos modelar que a la hora que está evolucionando la densidad de probabilidad mantengan cierta distancia. Podemos hacer esto con una densidad de interacción. Entonces, ese es el tipo de problemas que vamos a estar resolviendo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigamos. Un tipo de energía interna que es muy importante para nuestro contexto es la información de Fisher. La información de Fisher se define como Fi de ρ es igual a sigma a la cuarta sobre 8, donde sigma es un parámetro. Puede ser complejo, pero no voy a entrar en los detalles de qué pasa cuando es complejo, de la integral del gradiente del logaritmo de ρ multiplicado por ρ. Esto, si alguno de ustedes está interesado en el contexto de modelos de difusión, el gradiente del logaritmo de ρ es lo que se llama el score. Y hay muchas relaciones entre por qué aquí aparece el score y en el modelo de difusión se aprende el score. Pero no voy a entrar en esos detalles. Es algo que es muy interesante, pero no voy a tocar este día ese tema. ¿Y por qué nos importa este tipo de modelos? Porque se ha demostrado que si uno considera este tipo de problemas que son deterministas desde el punto de vista que si nosotros vemos cómo se mueven las partículas bajo la acción del campo vectorial V, se están moviendo, digamos, en una recta, no se perturban. Pero si consideramos este problema de control, aquí hay un typo, perdón, este debe ser un -f, para ser consistentes con la diapositiva anterior, pero no afecta nada, y consideramos el potencial de Fisher, entonces, bajo un cambio de variable, se puede demostrar que esto es equivalente a un problema de control estocástico, desde el punto de vista que ahora en vez de tener la ecuación de transporte, tenemos una ecuación de transporte con difusión. ¿Y por qué eso es aleatoriedad? Porque, como bien sabemos, la ecuación de calor es equivalente a considerar el movimiento browniano. Entonces, si uno quisiera formular estos dos problemas desde un punto de vista de partículas, el primer problema sería un problema de una ecuación diferencial ordinaria normal, ¿no? Donde cada partícula se mueve conforme a V, y en el segundo tendremos una ecuación diferencial estocástica, donde el coeficiente del movimiento browniano sería sigma. Entonces, si en nuestro modelo podemos incorporar este tipo de potenciales, el potencial de Fisher, entonces podemos modelar problemas estocásticos desde un punto de vista determinista, porque este problema sigue siendo determinista. Hay una traducción 1 a 1 de, si yo tengo un campo vectorial determinista, con este tipo de penalizaciones puedo escribir su ecuación diferencial estocástica asociada. Y si tengo la ecuación diferencial estocástica asociada, yo puedo escribir el problema determinista. Y es lo que está detrás de toda esta maquinaria. Ahora veamos lo que son los push forward paramétricos. Para esto vamos a considerar 3 ingredientes básicos. Uno, que es un espacio de parámetros. Esto puede ser un conjunto de matrices, por ejemplo, podemos pensar en los coeficientes de la transformada de Fourier, una red neuronal. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Este espacio de parámetros va a ser una red neuronal. Vamos a considerar un mapeo paramétrico. ¿Esto qué significa? Este mapeo solamente lo vamos a considerar en un espacio producto. Uno que es RD, que es donde estamos ampliando, y otro multiplicado por el espacio de parámetros, y el output de este mapeo va a ser el mismo espacio RD. En nuestro contexto nuevo vamos a utilizar redes neuronales, y este espacio paramétrico θ va a ser el espacio de los pesos y los biases de la red neuronal. Y el input de la red neuronal va a ser RD, y el output de la red neuronal va a ser RD. Y una densidad que vamos a llamar una densidad de referencia o una densidad base. Y la idea es que vamos a utilizar esa densidad base para generar un espacio paramétrico de densidades de probabilidad. Es decir, yo agarro unos parámetros, los fijo y le aplico el push forward a mi densidad de referencia. Eso me va a dar una densidad. Agarro otro conjunto de parámetros del espacio de parámetro, le aplico el push forward y eso me va a dar una densidad, otra nueva densidad. Entonces, al yo ir por todo mi espacio de parámetros y aplicarle el push forward a mi densidad de referencia, obtengo un espacio paramétrico de densidades de probabilidad. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Y vamos a utilizar este símbolo para anotar el push forward, que es la notación estándar. ¿Okay? Y aquí muy importante, lo que realmente vamos a estar buscando van a ser curvas en ese espacio de parámetros. Porque lo que vamos a hacer es proyectar el problema de control en el espacio de densidades a un problema de control en el espacio de parámetros. Y entonces, si al principio buscábamos una curva de densidades, eso lo que nos dice es que vamos a buscar una curva en el espacio de parámetros.
Y la forma en que vamos a relacionar una curva en el espacio de parámetros con una curva en el espacio de densidad es mediante el push forward. Tomo la curva, la evalúo en mi mapeo paramétrico, le aplico el push forward y eso me da una curva en el espacio de densidades. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo simple, ¿no? Para fijar ideas. Por favor. La entropía es diferente. Bueno, lo que pasa es que la información de Fisher es la derivada funcional de la entropía. Y en este contexto sí hay una relación, porque cuando uno hace, es una excelente pregunta sinceramente, porque cuando uno hace esta traducción, de ir de aquí para acá, hay una sutileza matemática muy bonita en la cual la información de Fisher no es lo importante. Lo importante es que de hecho, lo que es muy importante, hay un concepto que se llama el gradiente de Wasserstein, que es un gradiente especial que se deriva de este espacio. Es un derivado, este espacio resulta ser una variedad y como ser variedad tiene un gradiente. Entonces, cuando uno estudia este tipo de gradientes, esta información de Fisher se puede escribir como la derivada de Wasserstein de la entropía. Y esta traducción de aquí para acá ocurre por esa derivada de Wasserstein. Y es como realmente la sutileza que hay ahí. Esta conexión se puede dar para otro tipo de potenciales, pero tienen que satisfacerse la derivada de Wasserstein de otra funcional, que es como la conexión más natural que vería a partir de esto. Voy a introducir la entropía en este contexto como un potencial, pero para modelar cierto comportamiento. Pero para responder su pregunta sería eso, que esa es la conexión directa que existe entre esos dos. Sí. Gracias. Volviendo al ejemplo. En este ejemplo vamos a considerar la parametrización. El mapeo paramétrico es t de z, teta. El parámetro es teta, que es una matriz en el espacio RD por D. Y z es simplemente un vector. La acción del parámetro sobre la variable es simplemente multiplicarlo. Si consideramos lambda como una gaussiana, entonces, si tenemos dos fronteras, ρ i, digamos que ρ0 y ρ1 son gaussianas, cada una tiene una matriz de covarianza sigma i, entonces podemos tomar como parametrización θ0 igual a sigma de 0 a la 1 medio y θ1 igual a sigma de 1 a la 1 medio, ¿no? Estamos sacando, esa raíz se puede definir de diferentes formas, pero es realmente independiente. Pero no es la única forma. Eso es un problema muy complicado de la representación paramétrica, que el mapeo del espacio de parámetros al mapeo de densidades no es inyectivo. Esa segunda parametrización, θ de 0 igual a sigma de 0 y θ de 1 igual a esa expresión, que no voy a leer porque es una expresión un poco compleja, ambas representan a las fronteras de forma correcta. Pero si estudiamos el problema de control, esta da un valor incorrecto y esta de aquí da un valor correcto. Entonces lo que nos está diciendo es que la cosa no está tan sencilla. No es solo proyectar y ya estás. Es que tengo que encontrar una forma de poder demostrar que los parámetros que encontré en mi espacio de parámetros realmente representan no solo la densidad, sino que la energía que estoy tratando de minimizar, la minimizan. Y eso es algo que hace el problema de representación del espacio de parámetros difícil y que vamos a ver cómo más adelante afrontamos esta parte. ¿Okay? Para definir mi algoritmo, voy a hacer una conversión del problema dinámico que teníamos, ¿no? Yo empecé esa charla diciendo, Kantorovich vino y tuvo una formulación estática. De ahí vino Benamou-Bremier y dio una formulación dinámica, y de esta formulación dinámica generalizamos a los problemas de control. Pero para poder motivar mi algoritmo, voy a tener que regresar a Kantorovich y formularlos de Kantorovich. Y lo que voy a dar es justamente cómo hacer esa vinculación. Primero vamos a definir, de estas distribuciones pi en el espacio producto, vamos a tomar un conjunto muy particular, que son aquellas que, usualmente en esta área lo que se dice es que recaen sobre una gráfica, ¿no? Porque pi de xy es igual a x, un mapeo t sub pi que es independiente del mapeo paramétrico de x, ¿no? Es decir, es una gráfica. Donde t de pi es inyectiva. Vamos a tomar esa clase particular de mapeos. Esta clase es no vacía, y dado pi en pi tilde, vamos a tomar el conjunto gamma de pi, que consiste en el conjunto de flujos, de mapeos de flujos. ¿Qué es esto? Vamos a tomar curvas continuas que dependen del tiempo
y del espacio y que resultan y que su output es RD, ¿no? y son C1. Entonces vamos a considerar flujos gamma. Y dado un flujo gamma, en gamma de pi, vamos a definir su acción como sigue. Vamos a tomar la esperanza sobre puntos ampliados de ρ0, vamos a tomar la integral de la derivada sobre el flujo evaluada en x0, es decir, tomamos un punto x, lo fluimos, tomamos el flujo, lo avanzamos y luego calculamos la energía cinética de ese flujo. Y después vamos a tomar la integral de f de ρ de gamma de t, donde f de ρ de gamma de t es el push forward de ρ0 con el flujo gamma de t. Por eso es importante que sea C1 y que sea biyectiva para que ese push forward esté bien definido. ¿Ok? Ahora, el problema que tenemos originalmente lo vamos a querer reescribir de esta forma. Vamos a definir el costo de un coupling como el ínfimo de todos los flujos en el conjunto gamma de pi de la acción A de gamma. ¿Ok? Y nuestro objetivo se vuelve encontrar el ínfimo de los acoplamientos pi en pi tilde de C de pi, o equivalentemente encontrar el ínfimo de los acoplamientos pi en pi tilde de ρ0 ρ1 del ínfimo de flujos en gamma de pi de la acción A de gamma. ¿Okay? Se puede demostrar que esas dos definiciones son equivalentes, es decir, si yo encuentro este ínfimo de aquí, eso me corresponde a un ínfimo del problema original dinámico, y si yo tengo un ínfimo local del problema dinámico, me define también un flujo y un acoplamiento, y se puede demostrar matemáticamente, no es nada muy rebuscado. Por favor. Eso es exactamente eso. Es exactamente eso, sí. Desde un punto de vista probabilista. Ahora, regresando al espacio, lo que vamos a hacer ahora es proyectar esta definición al espacio de parámetros. ¿Okay? Vamos a definir el conjunto de parámetros admisibles como aquellos parámetros del espacio de parámetros tales que su push forward nos lleven a ρ0 y ρ1. ¿No? ¿Tiene sentido? Y ahora vamos a definir el conjunto de curvas en este espacio de parámetros. Vamos a utilizamos la flecha para denotar el hecho de que tenemos una curva que va de 0 a 1, como aquellas curvas que son continuas en el tiempo, es decir, toman valores, el dominio es 0, 1 y el contradominio o la imagen es teta, y tales que teta de 0, teta evaluada en 0 es teta 0, un parámetro cuyo push forward es ρ0, y teta de 1 tal que nos da teta de 1, es decir, un parámetro cuyo push forward es ρ1. ¿No? Y entonces lo que vamos a definir con un poco de uso de notación es la acción de la curva de parámetros, que es justamente la esperanza sobre sampleos de nuestra curva de referencia, porque recordemos que tenemos la curva de referencia de la energía cinética. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior teníamos justamente la integral de la derivada del flujo. Esto está modelando ese mismo término, pero visto desde el espacio de parámetros, y la integral de la acción del potencial. De nuevo, vista desde el espacio de parámetros. ¿Ok? ¿Alguna duda desde aquí? ¿Todos vamos siguiendo? ¿Sí? Venga. Y entonces, el correspondiente problema desde el punto de vista de parámetros es encontrar la pareja en el espacio de parámetros θ0, 1, tal que si tomamos el ínfimo de todas las curvas que conectan a esos parámetros, nos den la acción mínima. ¿No? Que esta es una proyección directa del problema de Kantorov y del problema estático que acabamos de definir, el del ínfimo de pi, del ínfimo de las curvas, de los flujos, pero ahora visto desde el espacio de parámetros. Y ese es el problema que vamos a resolver. Eso es lo que nos vamos a dedicar a resolver. Ahora, hasta este momento está hablando muy abstractamente de esta parametrización, de este mapeo paramétrico y de un ejemplo, pero para ser sinceros, ¿cuál va a ser el espacio, el mapeo paramétrico? Vamos a utilizar una técnica que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias neuronales, ¿no? ¿Quiénes de aquí estamos familiares con esta técnica? Perfecto. Vamos a ver. Generalmente lo que tenemos es la derivada respecto del tiempo de x de t es una función que depende del tiempo y del espacio. Y en este contexto la función está dada usualmente. En una ecuación diferencial neuronal,
lo que pasa es que el lado derecho es una red neuronal. Y los parámetros, y el objetivo es encontrar los parámetros de la red neuronal que define tu ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Eso es. Es una ecuación diferencial tal que su lado derecho es una red neuronal. Ya. Entonces vamos a utilizar NeuroODs para hacer el push forward. ¿Y por qué? Hay un motivo teórico fundamental. El motivo teórico fundamental es que podemos encontrar dos cantidades que son muy importantes. Una, el logaritmo de la densidad para calcular la entropía. Y dos, podemos propagar el score. Podemos definir una ecuación diferencial ordinaria que si yo conozco el score de mi densidad de referencia, yo puedo conocer el score de mi push forward. ¿Y para qué quiero esto? Para poder resolver problemas de control estocástico. Esto no se puede hacer con cualquier arquitectura, porque esto lo que implica es que tú puedes hacer la propagación del logaritmo de la densidad, que no es algo trivial, ¿no? En general hay usualmente dos técnicas, una que son una formulación discreta de este objeto, pero uno se ve muy limitado porque puede utilizar arquitecturas muy limitadas, o utilizar NeuroODs, ¿no? Hay problemas con esto, ¿no? No es el santo grial. El problema de esto es la dimensionalidad. Cuando uno toma dimensiones de D muy altas, la cosa ya no funciona tan bien porque es costoso hacer esto. El costo computacional, veamos cuál es. Tenemos dos fuentes de costo. Una es que tenemos que sacar la divergencia del campo vectorial V, que depende de teta. Entonces, si tienes una arquitectura, digamos, 6 capas, cada capa tiene 128 neuronas, ese gradiente ya no es trivial. Y luego sacar el gradiente, perdón, sacar esa divergencia no es trivial. Y luego sacar el gradiente, ya no está fácil. Ahí es donde está el detalle, ¿no? Y bueno, nuestro parametric push forward realmente es la integral de esta ecuación diferencial, al tiempo 1. Hay un motivo muy particular por qué el tiempo 1, que en un momento lo voy a explicar, pero por este momento dejémoslo de lado. Entonces, este es nuestro parametric push forward. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Venga. Metodología. Perdón, ¿sí quién? Bueno, dos partes. Una es la entropía, que es una cantidad de interés frecuente en la física, poder calcular la entropía. Y en segundo lugar, para poder calcular el score de Fisher. Mi objetivo al poder calcular la información de Fisher es poder resolver problemas de control estocástico. Porque si yo quiero poder tener la ecuación de difusión aquí, si lo quiero ver desde un punto de vista determinista, que es el que yo voy a utilizar, tengo que poder incluir la información de Fisher ahí, que la información de Fisher, un momento, requiere calcular el gradiente del logaritmo. Por favor. Gracias. Gracias por las preguntas. ¿Dónde íbamos? Ah, sí, este dibujito. Este dibujito lo resuelve todo. Si no hemos entendido, esta es la idea. No, aquí tenemos tres partes. Uno es el espacio de parámetros, otro es el espacio de densidades de probabilidad y otro es el espacio de sampleo, donde estamos viendo nuestros samples, ¿no? Nuestras partículas. En este espacio de partículas donde, por ejemplo, vemos nuestro obstáculo. ¿No? Aquí en esta representación esquemática tenemos esto. Perdón, aquí lo hice en otro momento y manejaba mu y nu en vez de ρ0 y ρ1, pero sigan la analogía, ¿no? Aquí mu es ρ0 y nu es ρ1, ¿no? Entonces, aquí atrás, eso de estar ahí atrás simplemente por el hecho de hacer un sketch, tenemos la densidad de referencia lambda, y la densidad de referencia lambda, dar un sample de lambda, nuestra densidad de referencia, al aplicar el push forward, nos da samples de nuestra densidad que está viajando en el tiempo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar samples de estas densidades que están viajando en el tiempo. La forma de hacerlas viajar en el tiempo es tomar una curva en el espacio paramétrico. Curvas aquí. Yo tengo θ0, tengo una curva en el espacio de parámetros que llega a θ1, lo evalúo en mi parametric push forward, evalúo un sample y eso me da una trayectoria de los samples. Y ahora, si yo aplico el push forward completo, en vez de hacerlo en una partícula, obtengo una curva en el espacio de densidades de probabilidad. Y ese es el esquema que tenemos que tener en mente. Esos son los tres espacios con los que estamos trabajando. Un espacio infinito dimensional donde queremos resolver un problema de optimización, pero está muy difícil.
un espacio finito dimensional donde podemos ver los samples y la acción de nuestro funcional, y un espacio finito dimensional de alta dimensión donde estamos haciendo una representación del espacio infinito dimensional. Y lo que queremos hacer es resolver el problema de optimización en este espacio finito dimensional. ¿Ok? ¿Quedó más claro con este dibujo? ¿Sí? Venga. Vamos a ver ahora cuál es la metodología. Dijimos que al final del día, yo lo que quiero hacer es encontrar una curva en el espacio de parámetros. Para hacerlo tengo dos opciones. Una es utilizando una ecuación diferencial ordinaria, pero eso está difícil, porque esa ecuación diferencial ordinaria va a requerir de ciertos tratamientos en los cuales no voy a entrar hoy en esta plática, pero estoy más que feliz de discutirlas después si a alguien le interesa. O utilizar un spline, ¿no? Nosotros conocemos el spline, es una forma de representar curvas, y yo tengo puntos, tú me puedes hacer un spline y eso es una curva continua. Y eso vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a definir K más 1, bueno, vamos a definir K puntos de control entre θ0 y θ1 que vamos a utilizar para definir un spline. Ya que tengo K puntos de control, puedo armar una curva en el espacio de parámetros y ya la puedo proyectar y puedo medir la energía, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es reducir el problema de optimización de la curva a un problema de optimización de los puntos de control. Entonces esto se vuelve calcular el ínfimo de los puntos de control que van desde i igual con 0 hasta k. Aquí hay un typo, debe ser k más, aquí debe ser k más 1, perdón. Tal que en la integral del tiempo minimizamos la energía como la hemos definido, y el parámetro θ de 0 y θ de 1 se encargan de encontrar las fronteras correctas. ¿Ok? Entonces, reducimos un espacio, un problema infinito dimensional en tiempo y espacio, e inclusive porque es un camino de es una densidad de probabilidad, a un problema finito dimensional de k más 1 parámetros. ¿Verdad? La cosa es cómo los encontramos. Primer paso. Vamos a inicializar los parámetros θ0 y θ1. ¿Cómo hacemos esto? En la bibliografía de ecuaciones neuronales, de ecuaciones diferenciales neuronales, sobre todo en el contexto de modelos generativos, hay algunas técnicas que lo que hacen es justamente entrenar campos vectoriales para poder samplear de tus densidades de donde quieres obtener samples, ¿no? Por ejemplo, imágenes. Una de las técnicas más conocidas se llama flow matching, que en resumidas cuentas lo que hace flow matching es decir, yo quiero ir de aquí a acá. Voy a tomar un batch de samples y voy a definir un acoplamiento entre estos samples. Digamos que, por ejemplo, asigno este punto a este punto. ¿Por qué? Así lo decidí. Después voy a definir una gaussiana pequeña aquí y una gaussiana pequeña aquí. De forma tal que si yo tomo la mezcla de gaussianas entre todos mis puntos, obtengo una aproximación original de mi densidad aquí. Y si tomo esta mezcla de gaussianas, obtengo una aproximación acá, ¿no? Ahora, dadas estas dos gaussianas, yo puedo definir la trayectoria de esta gaussiana, porque puedo parametrizar su media y su covarianza. La covarianza toma una constante, lo hacemos fáciles. La media hacemos la interpolación lineal entre los puntos. Lo que es muy interesante es que se puede encontrar el campo vectorial que transporta a esta gaussiana en esta gaussiana. Y una vez que yo conozco ese campo vectorial de forma cerrada, yo puedo hacer un problema de entrenamiento de regresión, en el cual yo entreno un campo vectorial general, el cual si quiero entrenar, tomo un sample de este campo vectorial, de esta gaussiana de aquí, encuentro el campo vectorial y hago una regresión a un campo vectorial a este vector. Y repito este procedimiento un montón de veces. Y así, a grandes rasgos, cómo funciona flow matching. Este procedimiento es muy efectivo porque es muy rápido y por eso decidimos utilizarlo para este paso. Porque es un método de entrenamiento muy rápido. Tiene sus pros y sus contras, como todo método, pero en este contexto funciona muy bien. Entonces, primero, y así encontramos θ0 y θ1. Ya encontramos un θ de 0 y un θ de 1, que cuando flow matching terminó de entrenar, ya me asegura que estás ampliando del lugar correcto. Paso 2. Inicializamos los puntos θ sub 1 hasta θ sub k menos 1, los puntos de control del spline, primero como una interpolación lineal. Pero, sinceramente, después de experimentar, ¿no?, nos dimos cuenta que si inicializábamos los puntos de control como una interpolación lineal en el espacio de parámetros, la optimización era un poco más difícil. Y lo que hicimos fue, independientemente del potencial que tengamos, corremos el algoritmo con f de r igual con 0.
Es decir, encuéntrame la solución del problema de transporte de óptimo original, ¿no? Vamos a ver una comparativa entre estos dos problemas. Si yo tomo una interpolación lineal al espacio de parámetros y hago el push forward, obtengo este tipo de curvas. Aquí ya sabemos cómo es el de colores. Recuerdo cómo es. Esto es el potencial, ¿no? Esto es el tiempo que vamos de 0 hasta 1. Entonces, si nos damos cuenta, cuando fluimos esta interpolación lineal original, tenemos una densidad que se abre mucho, llega hasta acá atrás, está haciendo un relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún contexto. Si yo en cambio, y bueno, si resuelvo el problema de optimización, vemos que se vuelve, que es un poco malo porque, por ejemplo, para aproximar la curva alrededor de este obstáculo, como que se brinca. Y eso es una mala solución, ¿no? Pero si corremos a lo que llamamos geodesic warm-up, una inicialización geodésica, entonces la trayectoria en el espacio de samples se vuelve una línea recta, ¿no? Y después cuando optimizamos nuestro problema con el potencial, se adapta mejor al potencial que tenemos, ¿no? Entonces corremos y este realmente es muy barato. Lo corremos muy pocas épocas, 500 épocas de entrenamiento. Eso tarda 30 segundos para un problema pequeño, por favor. Sí. En este momento no, porque la estamos inicializando. Estamos haciendo como un calentamiento de los puntos de control. ¿Ok? Paso 2. Optimización del path, del camino. Hacemos descenso de gradiente. Bueno, tomamos nuestros puntos de control, hacemos un spline en el tiempo con una discretización mucho más pequeña. Por ejemplo, en la mayoría de esos problemas tomamos 3 o 5 puntos de control y para hablar de este paso tomamos 30 puntos en el tiempo. Evaluamos la curva paramétrica o el spline en 30 puntos y hacemos descenso de gradiente, el típico descenso de gradiente de Machine Learning, ¿no? Le decimos a PyTorch, por favor, haz tu magia, optimiza por mí. Y eso hace con la acción discreta que habíamos visto. Y el paso 3, lo que había mencionado hace rato. Tenemos que preocuparnos por el representante de las fronteras en el espacio de parámetros. Les di un ejemplo en el caso gaussiano en el cual yo agarré dos parametrizaciones que cada una representaba correctamente las densidades, pero cuando me dio la energía estaba incorrecto. Eso lo que quiere decir es que yo tengo que optimizar a los representantes en el espacio de parámetros. ¿Cómo lo hago? Con este algoritmo de aquí. Lo que voy a hacer es minimizar el loss function o la función de pérdida de mi algoritmo generativo de flow matching, penalizado por la acción de la curva. Entonces, en este paso lo que voy a mencionar es que los parámetros de las fronteras están fijos, entonces solamente se están optimizando los puntos de control. Y en esta parte fijo la curva en el espacio de parámetros y solo dejo abiertas o solo optimizo las fronteras. Entonces, esta curva, la energía cinética, la energía de transporte, la acción de la curva, lo único que va a cambiar es por la acción de las fronteras. Y entonces esto, intuitivamente lo que está haciendo es decir, quiero minimizar el loss function de mi modelo generativo, que si lo minimizo completamente me garantiza que estoy sampleando de mis fronteras apropiadas, mientras lo penalizo con el costo de transporte. Y es un balance, ¿no? O sea, aquí por eso están esos parámetros alfa y, que lo que hacen es justamente dar un peso y que balancean la contribución de cada uno de esos dos términos. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Venga. Y vamos a ver los resultados experimentales. ¿Cómo voy de tiempo? Uy, ok. Venga. Voy a comparar contra 3 metodologías principalmente. La primera y principal es Generalized Schrödinger Bridge Matching. Es desarrollado por un grupo de investigadores de Meta y es el estado de arte. Y después voy a comparar contra otras 2 metodologías, una que se llama Neural Lagrangian Optimal Transport, también desarrollado en Meta, y otra que se llama APACNet, por un grupo de investigación en... Olvidé dónde son, pero... ellos son de UCLA. No voy a entrar en los detalles por qué con eso, porque ya se me está acabando el tiempo, pero de nuevo puedo platicarlo offline. Aquí vamos a utilizar 2 potenciales principalmente. Uno es el de entropía, que usted mencionaba hace rato, y otro es uno de congestión, que lo que hace es hacer que ¿Tiene una pregunta? No, ok. Que lo que hace es modelar que las partículas se separen. ¿Okay?
El primer problema es el problema que se llama de la curva S, la curva S con congestión, en el cual tenemos la curva que les había mostrado originalmente y las partículas quieren separarse, ¿no? Porque hay congestión entre ellas. Aquí muestro 4 gráficas. La primera es el push forward de los puntos de control, ρ0, ρ1 y los 5 puntos de control que utilizamos. Después, el push forward del spline en el espacio paramétrico, es decir, tomo el spline en el espacio paramétrico, después aplico el push forward, que aquí la observación que es muy importante es, si por ejemplo tomamos T1 y T2 e hiciéramos una interpolación lineal, es decir, moviéramos a las partículas en esta dirección, pasarían sobre el obstáculo. Pero cuando tomamos el spline en el espacio de parámetros y lo proyectamos, evaden la curva. Eso quiere decir que la arquitectura está aprendiendo a utilizar la estructura del spline cúbico para evadir el obstáculo. Que es algo que no tiene que ser intuitivo, que uno esperaría que pase, pero hasta que uno no lo ve, pues no sabe, ¿no? Este es el resultado de GSBM, que como podemos ver, no es tan bueno, pasa sobre el obstáculo, y aquí vemos el resultado de APACNet, que tampoco es tan bueno, comparado con este resultado. Voy a dar en un momento los resultados numéricos, son como las figuritas. Este es el problema VNEC con entropía y la información de Fisher. Entonces aquí este es un problema estocástico y que además las partículas están sujetas a la entropía, es decir, conforme el tiempo avanza quieren hacerse la distribución quiere enflacarse lo más posible, hacerse lo más uniforme posible. Aquí de nuevo vemos el push forward de los puntos de control, aquí estamos utilizando 3 puntos de control. Aquí vemos la comparación entre PDPO y GSBM. No se pueden utilizar los demás métodos numéricos porque no sirven para ese tipo de problemas. Y de nuevo vemos que en este caso la calidad de las soluciones es muy parecida. Es el problema de Gaussian Mixture Obstacle, en el cual la densidad inicial es una mezcla de 8 gaussianas, la densidad terminal es una mezcla de 4 gaussianas y los obstáculos son 3 mezclas gaussianas. Entonces el motivo por el cual este problema es complicado es porque es un problema multimodal, en el cual pasamos de 8 modos a 4 modos. ¿Okay? Que no es un problema trivial de modelar. Aquí vemos las soluciones de PDPO, GSBM y Neural-Lagrangian Optimal Transport. Desde ese punto de vista, PDPO alcanza la acción más baja, pero GSBM se queda muy cerca. De hecho, aquí, por ejemplo, hay una característica de GSBM que es muy buena, y es que cuando se encuentra un obstáculo, se parte en dos, lo rodea y pasa, que esa es la solución que uno esperaría. Eso, de cierta medida la calidad de la solución es mejor, pero el problema es que no logra pasar los obstáculos bien, y tiene muchas partículas que pasan por los obstáculos. Entonces, intuitivamente su solución es mejor, pero cuando medimos la acción es peor, porque siguen pasando sobre el obstáculo. A diferencia de PDPO, que completamente lo rodea. Y Neural-Lagrangian Opti es el que sinceramente tiene el peor performance. Cualitativamente, estos son los resultados. Aquí muestro 4 columnas. En la primera muestro la acción, que es el valor del costo de transporte. En todos vemos que PDPO tiene el menor valor de acción. Por ejemplo, en el caso de la curva S con APACNet es casi comparable, la diferencia es muy poca. Y el tiempo de entrenamiento pues no es tan difícil, nuestra solución tomó 10 minutos, a comparación de GSBM que toma 20 minutos y de APACNet que toma 12 minutos. Pero APACNet no se puede utilizar en muchos contextos, es muy limitado el contexto en que se puede utilizar, de hecho no se puede utilizar en ninguno de los otros problemas. Después en VNEC, que solo PDPO y GSBM aplican en ese contexto, el valor de nuestra acción es menor, la representación de las fronteras es muy parecida en ambos casos, pero aquí el tiempo de entrenamiento es el que es muy diferente. PDPO tarda 1 hora con 10 minutos, cuando GSBM tarda 1 hora con 55 minutos. Hice la comparativa de si yo paro GSBM a 1 hora con 10 minutos, ¿qué es lo que pasa? Y lo que cambia no es tanto el valor de la acción, es la aproximación de las fronteras. Este valor de aquí. Y decae en un 10%. Es decir, veríamos como en vez de 0.86 vemos 0.86. Y el valor de las fronteras decae bastante. Con el problema de Gaussian Mixture, como había comentado, PDPO tiene la menor acción, pero tiene esta parte de la solución intuitiva que no es tan correcta, pero el valor de acción sigue siendo menor. En este caso, una de las flexibilidades que tiene PDPO es que yo he mencionado que tenemos el concepto de una densidad de referencia, ¿no? Desde donde estoy empujando, aplicando el push forward. Y aquí lo que expliqué es que empezábamos de una gaussiana, o que esa lambda en general es una gaussiana, pero esto no es ni una limitante ni una restricción. En este problema lo que hicimos fue utilizar la mezcla de 8 gaussianas como la densidad de referencia y resolver este problema utilizando eso como la densidad de referencia. El problema es que si hacemos ese concepto, entonces propagar la entropía y la información de Fisher no es tan fácil, porque no sabemos de forma cerrada
la entropía ni la información de Fisher para la mezcla de gaussianas, y no podemos correr las ecuaciones diferenciales para esas cantidades. Ahora, muy rápido voy a definir este problema de momentum, en el cual en vez de minimizar la energía cinética, la primera derivada, ahora estamos minimizando la segunda derivada. Este problema está motivado por el paper Momentum Schrödinger Bridge, en el cual ellos hacen esta misma metodología, pero sin el potencial F, en el cual ellos tienen un problema de interpolación de, digamos, de 4 densidades, y quieren encontrar una curva en el espacio de densidades de probabilidad que pase por ahí. Pero si tú minimizas la energía cinética, y digamos que tus densidades se ven así, aquí tienes 1, 2, 3, 4. Si minimizas la energía cinética, vas a tener una trayectoria que va así, y no quieres algo que sea tan brusco, que el cambio sea tan brusco. Si quieres algo más continuo, minimizas la aceleración y te queda una curva más suave. Entonces, estamos implementando ahora este mismo tipo de problemas, pero con un potencial. Aquí simplemente muestro los esquemas, y creo que el más representativo es el de la curva S, donde efectivamente podemos ver el cambio en la suavidad de la curva, ¿no? Vemos cómo entra, baja y luego vuelve a subir. A diferencia de esta, que es una vez que pasa el obstáculo, sea una trayectoria recta, que es lo que uno esperaría para este tipo de problemas. Y como último, el problema de modelo de opiniones en un espacio alto-dimensional. En este contexto, asumimos que tenemos un campo vectorial o una fuerza, bueno, que tenemos una acción sobre las partículas existentes. En este caso, lo que vamos a modelar van a ser la opinión de una población. En este modelo, la opinión, la población geométricamente está homogénea, todos están en un mismo lugar, y la acción de esta fuerza de polarización lo que va a hacer es, si tú no tienes ningún campo vectorial que actúe en contra de ella, va a separar la población, como en este ejemplo. Tenemos una población cuya opinión es homogénea. Aquí podemos ver, esta es una forma de proyectarlo, que no voy a entrar en los detalles, es una forma de proyectar la opinión, y lo que buscamos es que esta curva sea tan uniforme como se puede. Si simplemente actúa el campo vectorial de polarización, lo que va a hacer es que esta densidad se separe y termine en dos clústeres, donde cada uno tiene una opinión diferente al otro, y por eso se clusteriza. Y lo que queremos hacer es poder controlar este efecto de polarización. Lo hacemos mediante esta penalización. Tomamos el mismo modelo que teníamos antes, pero en vez de solamente tener la energía cinética, le ponemos la función de polarización menos la energía cinética, ¿no? Entonces, con ese menos lo que estamos haciendo es pues contrarrestar el efecto de esta fuerza de polarización, o esta polarización, que es, bueno, esa idea no es tal cual original nuestra. En este paper de Generalized Schrödinger Bridge Matching se propone, y hay toda una teoría de cómo funciona el transporte óptimo cuando tienes un campo vectorial ya existente y minimizas para ir en contra o a favor de este campo vectorial. Y aquí comparamos visualmente las soluciones. Realmente en este tipo de ejemplos es difícil dar una cantidad que diga cuál es mejor, y lo que se hace realmente ver este tipo de gráficas, que esta gráfica sí es uniforme, entonces tu población está distribuida uniformemente. Esta es nuestra solución, esta es la solución de Generalized Schrödinger Bridge Matching. Realmente resolver esto en un problema de altas dimensiones, es decir, de 1000 dimensiones, no es un problema fácil. Ya requiere pues si no cualquiera de las metodologías que mencioné antes realmente lo puede resolver. Solo hay dos metodologías que lo pueden resolver antes de PDPO. Una es Generalized Schrödinger Bridge Matching, y su predecesor, que se llama, ahorita olvidé el nombre, pero su predecesor. Y tal vez ya no voy a entrar en detalles de la complejidad computacional, para tener un poco de tiempo para preguntas y las conclusiones. Gracias por la atención. Si quieren buscar el paper en Archive, este es un código QR con el cual lo pueden encontrar. Y les agradezco su atención. Muchas gracias. ¿Podrías ponernos tu correo electrónico, Claro, por favor? claro. Por si hay algunas preguntas, o si los estudiantes quieren contactarte para pues continuar con esto, ¿no? Y tenemos 2 minutos para preguntas. Sí, doctor. Toda esta clase de ejercicios que has presentado, nunca hay una preocupación por checar que no se vio
No estoy seguro. No que yo pueda recordar en este momento, no creo que es el enfoque principal que la gente le da a ese tipo de problemas, pero tampoco me sorprendería que haya quienes sí se lo den. Porque al esto ser, como usted lo preguntó en su momento, si eso está relacionado con el principio de mínima acción y buscar, es muy probable que a la gente le interese tener este tipo de perspectivas. No desde el contexto en el cual usualmente yo lo veo, pero muy probablemente sí. Por favor. Ah, tenemos otra charla. Sí, no, o sea, puse otra cosa, no sabía, porque no estaba ahí en la... Entonces, bueno, rápidamente sobre lo que preguntó aquí el doctor. Sí me parece muy válido lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque matemáticamente esta cosa puede venir sobre interacciones que matemáticamente podemos describir y que no necesariamente existen en la física real. O sea, esto puede venir sobre cualquier interacción no lineal, la cual va a violar el segundo principio. Sin discusión lo va a violar. Pero, ¿qué representas con esta interacción? Bueno, ya es completamente otra plática. O sea, puede ser, qué sé yo, la interacción no entre dos partículas, sino la interacción entre la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Nueva York cuando hay un disturbio social. O sea, perdón. O una serie mundial de béisbol. O una serie mundial de béisbol, Claro, vámonos. sí. Entonces, sí, claro, o sea, matemáticamente se puede checar, pero se puede también que se viole. Ahora, yo lo que me hizo muy curioso, claro, los ejemplos que presentaste ahí se ven realmente maravillosos porque son muy bonitos, vaya. Y varios métodos se aplican, etcétera. Pero me refiero, por ejemplo, al ejemplo que presentaste sobre el póster. Oh, esa imagen no la generé yo. Ah, ¿lo eligió alguien más? Sí, la imagen del póster. Ajá. Ah, no, el póster es el póster. No tiene nada que ver. Y yo pensé que era un conjunto de gaussianas que usted analiza, encuentra ahí como 2000 gaussianas y las combina y le sale. Y entonces quería platicar sobre esto, pero quizás no es el caso entonces. Ok, está bien ya. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. El último ejemplo que presentaste, ¿se puede utilizar en lo que en computación se llama el análisis de sentimientos? ¿Tiene esa aplicación? De cuando tienes los datos que recaban, pues hablaste de opiniones, ¿no? Pero esto que se llama el análisis de sentimientos. Probablemente sí. En redes sociales, por ejemplo, sí, ¿no? muy probablemente sí. El problema es que todavía falta como todavía proyectar más esto, problemas como más aplicables, porque este tipo de investigación todavía, desde mi punto de vista, computacionalmente están muy en su infancia. Realmente resolver el problema de transporte óptimo sin ningún funcional es muy complejo y todavía no tenemos un método que siempre funcione. Entonces, creo que todavía el encontrar aplicaciones prácticas está todavía naciendo. Entonces es una pregunta que yo creo que es algo que se tiene que checar, no creo que nadie lo haya intentado. Realmente la aplicación más crítica o más aplicada que hay ahora es en análisis de datos biológicos, en el cual tú tienes una serie, digamos que tienes como un tiempo 0, un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3. En cada una de ellas tienes una base de datos que representan el genoma de una célula, y lo que quieres hacer es poder aproximar la trayectoria de ese genoma en tiempo continuo, y ahí el problema es que no sabes cuál es el potencial que está actuando. Entonces ahí como que la investigación se divide en dos. Uno, la gente que dice, bueno, yo le pongo esto y se aproxima, no se aproxima. O gente que dice, bueno, yo voy a descubrir el potencial.
Y cada una tiene sus complejidades y su validez. Entonces, yo creo que las siguientes aplicaciones que pueden haber, por ejemplo, con este tipo de campos vectoriales existentes es todavía muy joven. Este es yo creo que el primer ejemplo en dinámica de poblaciones y que se está estudiando. O sea, realmente aquí el trend que he visto es que se están migrando problemas de mean field games, de teoría de campo medios, y se están empezando a traer esos potenciales que ya tienen una explicación en ese contexto y se están empezando a migrar a este contexto. Y creo que es la pregunta la respuesta que... Gracias, Si tengo un minuto más, ya me acordé hay una referencia clásica de cuando surge, hace rato que mencionaba el descenso, el gradiente de Wasserstein. Eso realmente lo propuso el matemático Félix Soto en el año 1998, un poco antes si no me equivoco. Y él lo que hizo fue empezar a plantear problemas de solución de ecuaciones diferenciales parciales como un problema de evolución en el espacio de Wasserstein. Y él fue el primero que describió el flujo de gradiente en el espacio de Wasserstein, y el problema clásico con el que empezó fue el de la ecuación de calor. Que la ecuación de calor, bueno, tiene su relación con el principio de la termodinámica que menciona. Y en ese caso lo que pasa es que la ecuación de calor es un flujo de gradiente en este espacio de Wasserstein, pero es un flujo de gradiente particular, que es justamente, ahora que lo mencionó fue que me acordé de esa respuesta, porque no hay ningún motivo por el cual solamente te vas a limitar a la ecuación de calor, sino puedes, por ejemplo, plantear la ecuación de medios porosos, o hay otros tipos de ecuaciones que son flujos de gradiente en el espacio de Wasserstein, y que cada una tiene sus propiedades matemáticas, ¿no? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Sebastián. Ahí está el correo para quien quiera contactarlo. Igual aquí está el artículo si lo quieren escanear. Ahí también ven mi correo. Por favor, cualquier cosa me contactan y ahí les respondo. Pues muchísimas gracias por la visita y por la plática.